Buenas de nuevo. Si te molesta lo que alguien piense o diga de ti, es porque tú eso ya lo pensaste primero. Si te duele es porque lo llevas ahí bien clavado y posiblemente lo hayas sentido más de una vez con diferentes personas a lo largo de tu vida. Entonces, escucha a ver si esto te ha pasado alguna vez. Por ejemplo, estás en redes, ves un comentario sobre tu contenido y de pronto sientes como que se te enciende la sangre. Pues a lo mejor te han llamado egocéntrico, te han llamado vendehumos o te han llamado algo que, pues a priori, parece que no te identificas con ello, pero en el fondo sí que tienes una pequeña creencia arraigada con respecto a eso. También puede pasar en el entorno laboral sin más, pues que tu jefe haya hecho algún comentario, hiriente o no, pero que identificas o te identificas más con él, que te das por aludido y eso te hace estar rumiando ese comentario durante días. Pero lo que quiero que veas con este vídeo es que lo que realmente importa no es lo que han dicho los demás, sino cómo tú lo interpretas. La importancia que le das a que lo hayan dicho en voz alta, porque tú hasta ahora no lo habías hecho. Y no quiero decir que tengan razón, sino que tú crees que tienes algo que ver con eso. Por ejemplo, si tienes una marca personal y el hecho de exponerte en redes sociales te da pavor o te pone muy nervioso, muy nerviosa, porque piensas que va a venir toda la horda de haters a tu cuenta a decirte lo mal que lo haces, cada vez que tengas una notificación que diga que alguien te ha dejado un comentario, sin ni siquiera ver todavía lo que ha escrito, tu cuerpo va a reaccionar, vas a sentir como miedo. Por eso no es lo que alguien ponga, da igual si es algo positivo o negativo, es la reacción que tú tienes ante eso, es la idea y el miedo que tú le pones a que alguien pueda opinar sobre tu trabajo y que tú te lo creas. Si alguien te dice, eres un extraterrestre del planeta culo, te ríes. Pero si alguien te dice, vas de víctima y tú en el fondo te lo has planteado más de una vez, pues como que te jode bastante, te duele. Y a lo que voy todo el rato con esto es a que veas que no es el input externo, sino aquel discurso que tienes tú de forma interna. No puedes ver aquello que tú generas, tu discurso interno y autoboicot, si alguien no te lo planta delante. Entonces, la crítica que más duele no es la que te insulta, sino con aquella que tú te reconoces. Te cuento una historia personal, una anécdota personal que he vivido yo en los últimos meses. Resulta que yo soy la primera que está ahí empujando con su marca personal en redes sociales, creando comunidad y creando contenido que vaya alineado con mi marca, con Diabla. Yo toco diferentes partes del autoconocimiento y entre ellas está la espiritualidad. Y se me ocurrió hacer un vídeo hablando sobre Dios, sobre mi idea de Dios, sobre lo que yo entiendo por Dios. Aunque he sido una persona que siempre ha negado bastante la parte de la religión, cuando me he encontrado con este concepto de Dios desde otro lugar que no tiene nada que ver con las religiones, he podido comprenderlo y reconciliarme con él. Y de esta manera también he sido capaz de perdonar, ¿no? Como toda esa espiritualidad que también está en mí y en todos, y me apeteció compartir esto con el mundo. Lo que pasó a continuación fue que este contenido se hizo viral y recibió y recibe todavía a día de hoy un montón de comentarios de todos los colores. Hay personas que se enfadan muchísimo y personas que me agradecen el haber puesto palabras a aquello que llevaban dando vueltas y pensando desde hace años. Pero muchos lo que hacen es que cuando se enfadan me insultan, ¿no? Arremeten contra mí y me han llamado de absolutamente todo. Me han llamado drogata, me han llamado pava, me han llamado... bueno, lo más bonito que me han llamado ha sido vendehumos. Fíjate que al principio, cuando ese contenido, y ha habido otros que se han hecho virales también y que han recibido hate, ¿no? Pero no como este. Al principio era algo que a mí me generaba bastante malestar y que hacía que me despertara incluso por la noche deseando coger el móvil para poder revisar cuáles habían sido los últimos comentarios y poder contestar. En alguna ocasión he cedido a esa reacción y he contestado desde ese lugar, ¿no? Reactivo, y pues incluso he arremetido contra la persona que me estaba insultando. Y en otras ocasiones pues simplemente o me he reído o le he mandado amor o no he contestado y punto, ¿no? Entonces yo he podido ver todos estos niveles en mí misma de aceptación y sobre todo también de espejo. O sea, en el momento en que había alguien que insultaba, por ejemplo, diciendo que mi trabajo no tiene valor o que me lo estoy inventando o que soy una más tratando de compartir contenido como un loro, copiándome de otros, ese tipo de cosas que, aunque sé que no son verdad, porque sé de dónde nace mi contenido y de dónde extraigo todo lo que yo comparto, ¿no? Desde mi propia experiencia, me jode que otros puedan llegar a pensar eso, ¿no? Porque entiendo que dentro de mí todavía hay una pequeña duda de que pueda estar haciendo algo vacío, pueda no estar aportando el valor que quiero o que mi contenido no esté siendo lo perfecto que me gustaría que fuera. Entonces, ese tipo de contenidos son los que más me tocan la moral y con esos son los que más tengo que trabajar este tema de la aceptación y del espejo y darme cuenta de que no es el comentario en sí, porque esta persona no me conoce,
es una persona random en internet que se dedica posiblemente a soltar su hate en las publicaciones virales sobre todo para no destacar demasiado, y no es tanto el hecho de qué es lo que ha puesto o quién ha sido, sino el cómo yo me lo tomo, ¿no? Entonces, yo misma he podido vivir este proceso en el que me doy cuenta de que la crítica y aquello que me encuentro en la calle, en mi entorno, en mi familia, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues a lo mejor tu madre está dudando de tu valía con respecto a ciertas cosas, o tu padre también, ¿no? Puede tratarte como alguien que es un poco inútil pues para hacer ciertas habilidades de hombres. Pueden darse muchos casos, incluso tu pareja también puede dudar de ti, tratarte como un niño o al contrario como una niña. Todas estas circunstancias se dan no porque el otro esté en contra nuestra o porque somos unos desgraciados y unas víctimas y la vida pasa a pesar de que nosotros queremos prosperar. No es así, la vida pasa a través nuestro, ¿no? A través de nuestros ojos y a través de lo que necesitamos ver, a través de lo que necesitamos trabajar, nuestros admisibles, ¿no? Nuestras sombras. Si yo no interactúo, si yo no me relaciono con otras personas que me hacen ver esos inadmisibles, nunca voy a tener claro qué es aquello que necesito aceptar y trabajar en mí para poder sentir paz. Voy a estar en constante conflicto hasta que entienda que eso que se me repite en mi vida, eso que a lo que tengo miedo, ¿no? Que otros opinen de mí, que me expongan y me juzguen, eso, en primera instancia, tiene que ver con el juicio que me hago yo a mí, con la condena que yo a mí mismo me he hecho en un momento dado y me ha atribuido una serie de cualidades negativas o de etiquetas que ahora están tomando forma en el comentario de un hater o en el comentario random de mi jefe o en mi pareja echándome las babas porque no he recogido los calcetines y los he dejado tirados en el suelo del baño. No lo sé. A lo que voy es a que todo aquello que ves que es un ataque que proviene del exterior, nunca proviene del exterior realmente, sino que viene del interior. Y ahora voy a la segunda parte de este vídeo que habla de el miedo que se tiene al cambio. Todo esto que te planteo, ¿no? Toda esta perspectiva y este punto de vista en el que hay que poner el foco no fuera sino dentro, confronta bastante con esta idea, ¿no? de la parte de la psicología o de todos los mensajes del desarrollo personal, ya no tanto de la psicología, que tanto abundan en internet, que nos dicen que pongamos límites, que trabajemos en nuestra autoestima, que seamos fieles a nosotros mismos, que no nos dejemos avasallar, todo esto, ¿no? Que es como un mensaje continuamente de separación y de crear barreras con respecto al otro. Esto confronta, ¿no? Esto que te estoy diciendo, de tomar la responsabilidad de ver que nada de lo que hay fuera puede hacerme realmente daño, sino que lo que me hace verdadero daño es la opinión y el juicio que me hago sobre mí mismo, me lleva a decirte que este cambio que se tiene que producir para entender este punto de vista da mucho miedo. ¿Y por qué da miedo? Porque en el momento en el que dejas de atacar, en el que dejas de criticar con tus amigos a otras personas, con tu familia, en fin, en el que dejas de actuar desde un lugar de víctima y de conflicto y empiezas a tomar esa responsabilidad y a darte cuenta de que el otro no puede hacerte daño, por lo tanto tienes que poner el foco en ti, da miedo porque los demás empiezan a ver que estás cambiando. Y cuando estás cambiando te hacen preguntas, ¿no? Y te dicen que qué es lo que te pasa, que estás raro, que antes no harías así, que posiblemente a lo mejor si te has dado cuenta, te pongo un ejemplo, de que hasta ahora había sido alguien muy complaciente, alguien que había dado mucho por los demás y que incluso se llegaba a sentir mal y agotado precisamente porque da tanto que termina con su propia energía vital. Y ahora te das cuenta de que esto lo hacías por una carencia, pensando que necesitabas generar todo ese dar para ser merecedor de amor, y empiezas a pisar un poquito el freno y empiezas a tomarte las cosas con un poquito más de calma y empiezas a racionar, digamos, también toda esa energía que das, ¿vale? Y empiezas a no ser tan servicial ni tan complaciente. Aquellas personas que te han conocido en el otro polo se van a extrañar, te van a decir: ¿qué está pasando? ¿Te sientes mal? ¿Te he hecho algo? Y eso es lo que da realmente miedo, salirse del personaje y dejar de proyectar todas nuestras mierdas fuera. Cuando empiezas a hacer esto, todo ese miedo que tenías a exponerte, todo ese miedo que tenías a no ser lo suficientemente válido para pues, un trabajo, para una pareja, para unos hijos, para unos amigos, todo aquello que antes te daba temor por generar rechazo en otros y a lo mejor pues, ser abandonado o no tener tu lugar ahí, empieza a desaparecer y a diluirse completamente. Y ya empiezas a identificarte más con esa persona que no se queja tanto, que no se enfada tanto, que no necesita crear constante tensión para verse motivado, que está más
en el lado de la paz, en el lado del diálogo, y que no siempre está para todos, pero siempre está para sí mismo. Pero insisto, ese cambio de perspectiva es lo que más duele, no es la crítica, no es que otros se den cuenta de que estás cambiando y que a lo mejor empiecen a desaparecer de tu vida, porque esto va a pasar también, se van a empezar a caer personas. No es tanto eso, lo que realmente te duele es ser el personaje que has estado sosteniendo durante todos estos años. O sea, lo difícil ya lo has hecho. Lo difícil ya lo has hecho. Es mucho más difícil ser alguien o intentar ser alguien que no eres, intentar impostar continuamente una manera de ser, intentar encajar, intentar ser bueno, intentar recibir amor a base de ciertas acciones, que ser simplemente tú, natural, sabiendo que todo es perfecto, que las personas van y vienen y que eres merecedor de absolutamente todo y por supuesto no eres culpable de nada. Pero claro, ese soltar el personaje también duele por el hecho de decir ¿y quién soy yo ahora? ¿Cómo soy yo si no soy esto? Y la psicología le pone un nombre que es disonancia cognitiva, que es cuando algo dentro de ti lucha con tu conducta externa. Y cuanto más tiempo vives en contradicción, más se tensa la cuerda. Por eso vas a encontrarte en ese escalón hacia la transformación, vas a encontrarte en un momento en el que va a haber una lucha donde una parte de ti va a querer cambiar a toda costa y otra que se va a resistir a lo bestia. Vas a identificarte con ese miedo a no encajar, con ese miedo a decepcionar y con ese miedo a que piensen que estás perdiendo el norte. Pero te vuelvo a repetir, duele porque ya no puedes sostenerlo más. Estás harto y agotado, pero te lo debes por todas aquellas veces que has dicho que sí queriendo decir que no, por todas las veces que negaste aquello que querías solo por mantener la paz y por eso, por todas las veces que has renunciado a ser tú tal y como eres, sin disfraces, ni caretas, ni mierdas. ¿A cuántas personas conoces que están hartas de fingir? Fingir que están bien, que el trabajo les llena, que no pasa nada, que no sienten o que no duele. Te sorprendería saber la cantidad de gente que hay desconectada de sus emociones y que se niegan a mirar ahí. Incluso eso, miran hacia otro lado para no tener que atender a todo esto que están negando de sí mismos y a todo lo que están atendiendo fuera. Pero es que cuando vives en dirección contraria a tu verdad, algo dentro de ti se apaga, es literalmente como un botoncito, y el cuerpo lo nota. La energía baja, empieza la pesadez, la falta de claridad mental, el pensamiento se llena de juicio y de culpa hacia otros y hacia ti mismo también. Y empiezan los síntomas del cuerpo, que son pues la ansiedad, el insomnio, los dolores corporales, que si me duele la cabeza, que si tengo eczemas, que si tengo bruxismo. Y ahí está cocinándose una desconexión que después nos va a pasar factura muy a lo bestia. Y llegamos a ese vacío, al famoso vacío existencial, en el que te planteas el porqué de la vida. Pero a santo de qué estoy aquí, ¿en serio la vida es esto? Y esto lo avala incluso la neurociencia. Cuando niegas una emoción o reprimes una verdad interna, el sistema nervioso entra en alerta, en colapso, y se empieza a manifestar. Pero cuando te relajas, cuando te rindes, cuando permites que todo pase tal y como tiene que pasar, aparece tu presencia y con ella tu poder. Pero tienes que tener en cuenta que estar conectado de esta manera no significa estar en paz continuamente, sino que muchas veces ese conflicto, ¿no? O esas circunstancias de la vida humana que hay, ¿no? Este caos en el que vivimos está ahí y vas a tener que seguir lidiando con él, pero lo vas a hacer desde un lugar mucho más calmado, mucho más tranquilo, sabiendo que tienes la capacidad de gestionarlo sin tener que sufrir ni llevarte al extremo ni a la extenuación continua con un estado de nervios que no toca. Entonces, este cambio, que empieza por darte cuenta de qué es lo que te da miedo, sobre todo de la parte del rechazo social, da miedo, por supuesto que da miedo, porque al principio te sientes solo, te sientes como raro, te sientes como que, ¿y ahora qué? O sea, ya no encajo aquí. Pero es que si lo piensas, ya estabas solo, de hace mucho. Solo que todo este espacio que querías llenar para no verlo, pues estaba lleno de tareas, lleno de quedadas con gente que ni te van ni te vienen, lleno de planes que sin más ni te divierten ni te llevan a ningún sitio, y que solo hacen que tapar todo eso que no quieres ver. Pero cuando empiezas a quitarte capas, la cosa cambia y tu energía se eleva y no necesitas llenar tu tiempo con un montón de cosas banales. Empiezas a estar más conectado con tu propósito, que tu propósito de vida, por cierto, no tiene tanto que ver con la parte profesional, eso es una consecuencia. Tu propósito de vida es elevarte a ti a un nivel de conciencia superior, trascender tus mierdas, tus traumas y liberar todo aquel conflicto, carga y culpa que echas sobre ti mismo y sobre los demás. Ese es tu verdadero propósito. Y gracias a liberar todo eso y gracias a abrir esa compuerta, vas a poder atraer un montón de abundancia en todos los sentidos de la vida, en cuanto a personas, en cuanto a lugares, circunstancias, dinero, profesionalidad, lo que sea. Pero el principal propósito de tu vida eres tú mismo. Entonces, cuando conectas con eso, empiezan a moverse cosas. Así que si hoy, en este vídeo, te has dado cuenta de aquello que duele, de aquello que realmente te da miedo y que te pone un poquito en jaque, sobre todo cuando viene del exterior, date cuenta
que esto no es una putada, esto no es algo que te está pasando otra vez porque es que tienes una mala suerte que te cagas, es porque estás despertando, porque tu mente te está ayudando a despertar, así que dale las gracias, no te resistas, ríndete. Y con esto y un bizcocho nos vemos en otro momento, no sé a qué hora ni si serán las 8. Un besazo. Gracias por escuchar. Y mira, en la descripción de este vídeo que te dejo el enlace de diabla.com para que puedas suscribirte a mi newsletter, porque ahí mando contenido siempre de calidad y muy relacionado todo esto que te estoy contando para ayudarte en tu despertar. Un abrazo.